¿Qué tal, chicos? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver conversión de unidades, ¿ya? Que habíamos hablado un poco de esto, lo importante que es poder transformar una unidad en otra, porque finalmente en la vida real vamos a tener que hacer eso más de una vez, y si ustedes trabajan el camino, ¿cierto?, lo lleva por el lado de la ciencia, esto tienen que saberlo de forma fundamental. Vamos a comenzar con las unidades de masa y de volumen. De masa sabemos que es el kilogramo, el gramo y el miligramo. Un kilogramo es igual a 1000 gramos y un gramo es igual a 1000 miligramos, ¿ya? Eso es lo primero. Luego tenemos los litros y los ml como medidas de volumen. Un litro igual a 1000 ml, ¿ya? Y eso es algo que nosotros ya en general sabíamos y hemos estado utilizando. Ahora bien, ¿cómo transformamos esto en un factor de conversión? Esto yo lo puedo usar de dos formas. Un kilogramo dividido en 1000 gramos o 1000 gramos dividido en un kilogramo. Y ahí tendría un factor de conversión de kilogramos a gramos o de gramos a kilogramos. Por ejemplo, ¿cómo lo puedo utilizar? Transformar 10 gramos a kilogramos. Nosotros sabemos que para pasar de gramo a kilo tengo que dividir. Pero ¿dónde está la lógica detrás de esto? Veamos. Tengo 10 gramos. Eso lo voy a multiplicar por el factor de conversión necesario, ya sea S o S. ¿Cómo voy a saber cuál es el factor de conversión necesario? Por la unidad a la que tengo que llegar. En este caso me están pidiendo que llegue al kilogramo. Por lo tanto, la unidad de kilogramo debe quedar arriba en el dividendo, ¿cierto? En el dividendo, y se debe eliminar la unidad de medida del gramo. Para eliminarla sabemos que se tienen que dividir. Por lo tanto, me va a quedar 10 gramos dividido en 1000 gramos. Realmente es 10 gramos por 1 kilogramo dividido en 1000 gramos, ¿ya? Y esto es porque en 1 kilogramo tengo 1000 gramos. Por eso se escribe de esa forma. Y eso, 10 por 1 son 10, dividido en 1000, 0,01, ¿ya? Y ahí tendríamos entonces la transformación. Y la unidad de medida, ¿cierto? Se elimina el gramo con el gramo y nos queda el kilogramo. Y ahí está la unidad de medida correspondiente. ¿Cómo transformo 10 kilos a gramos? Lo inverso. Esta vez necesito que gramos sea mi unidad de medida final, por lo tanto es la que debe estar arriba, ¿ya? Y debo dividir kilogramo con kilogramo. 10 en este caso por 1000 da 10.000, ¿cierto? Y dividido en 1 sigue manteniéndose como 10.000. Elimino kilogramo con kilogramo y me va a quedar, ¿cierto?, la unidad de medida correspondiente, que son los gramos. Entonces, si ustedes se equivocan y colocan el kilogramo acá y les queda kilo por kilo, le va a quedar kilogramos cuadrados dividido gramo, y esa no es la unidad de medida a la que tenemos que llegar. Ahí ustedes pueden saber, ¿cierto?, que se equivocaron en el ejercicio y por lo tanto saben al tiro que lo tienen que hacer nuevamente. Ahora bien, pasemos a algo un poco más complejo, que lo vimos en un ejemplo de la clase anterior, el cálculo de la masa molar. ¿Cómo se calcula la masa molar? Primero tenemos que saber que va a ser la cantidad de gramos o X gramos, ¿cierto? Y el valor se va a encontrar en la tabla periódica. Cuánto pesa un mol de cada elemento está en la tabla periódica, ¿ya? Y eso también era algo que discutimos en la clase anterior. Cuando es una molécula, va a ser la suma de las masas molares atómicas que componen, ¿cierto?, a la molécula. Por ejemplo, si tengo CO2, tengo un carbono y dos oxígenos. CO2. Entonces, ¿cuál es la masa del carbono? Nuevamente, en la tabla periódica la busco y dice que son 12 gramos por mol. Eso entonces lo multiplico por 1 y 12 por 1, ¿cierto? En cualquier lugar del mundo es 12. 12 gramos mol. Oxígeno pesa 16 gramos mol y hay 2 oxígenos por cada una de las moléculas, por lo tanto va a ser 16 por 2. Y eso va a dar 32 gramos mol. ¿Ya? Y ahora simplemente me queda sumar y el CO2 por lo tanto va a pesar 44 gramos por
mol, ¿ya? Y eso así de simple, sumar los átomos, los pesos de los átomos y multiplicar por las cantidades correspondientes. Con eso yo calculo la masa molar de una molécula, ¿ya? Entonces les voy a dejar obviamente ejercicios para que ustedes determinen las masas molares de metano, CH4, H2SO4, ácido sulfúrico, molécula de bromo, Br2, y cloruro de sodio, NaCl, ¿ya? Entonces, veamos ahora cómo transformo de gramos a moles, de moles a gramos. ¿Cómo sé cuántos moles o gramos tengo? ¿Ya? Entonces, lo vamos a ver con un ejemplo porque es más simple. Ok, entonces, el ejercicio nos dice, determine la cantidad de moles que hay en una muestra de 30 gramos de HCl. ¿Qué debemos hacer? Ya sabemos que para resolver cualquier problema primero tenemos que leerlo detenidamente. Entonces, veamos qué nos piden y qué es lo que tenemos. Determinar la cantidad de moles, lo dice al inicio, ¿ya? Entonces lo que nos piden es cuántos moles tenemos. Que hay en una muestra de 30 gramos de HCl, o sea, nuestra muestra es de 30 gramos. Con eso es lo que debemos transformar, esos 30 gramos. Primero debemos saber cuál es la masa molar o mm del HCl o el ácido clorhídrico. Tenemos un átomo de hidrógeno que pesa 1 gramo mol, un átomo de cloro que son 35 gramos mol y 1 más 35, ¿cierto? En cualquier lugar del planeta Tierra es 36, ¿ya? Entonces va a ser 36 gramos mol para el ácido clorhídrico. Ahora debemos utilizar el factor de conversión de la forma correcta. ¿Cómo puede ser ese factor de conversión? 36 gramos dividido un mol o un mol dividido en 36 gramos. Esto es válido cuando hablamos de HCl, ¿ok? Porque un mol de HCl pesa 36 gramos. Un mol, ¿ya? De HCl solamente. Entonces debemos ver cómo lo vamos a utilizar. Y para saber cómo lo vamos a utilizar debemos saber cuál es la unidad de medida que me piden. ¿El mol o el gramo? ¿Cuál me están pidiendo? A mí me dice determinen la cantidad de moles. Por lo tanto, yo sé que el que va a ir arriba va a ser el mol. ¿Ya? Por lo tanto, sé que voy a utilizar esta unidad o este factor de conversión. Que dice que en 30 gramos multiplicado por un mol dividido 36. Voy a dividir gramos con gramos y se va a eliminar la unidad de medida. 30 por 1 es 30 y dividido 36 da 0,83 mol, ¿ya? Entonces, esa sería la cantidad de mol de HCl que tenemos en 30 gramos. Y ahí se completa la transformación de las unidades de medida. Veamos otro ejemplo. Determine cuánto pesan 3 mol de NaCl. Y volvemos a lo mismo. Primero debemos saber qué nos piden, cuánto pesan. Por lo tanto, sé que me van a pedir la masa y la masa se mide en gramos. Son 3 moles, esa es la cantidad que tengo en mi muestra. Entonces, nuevamente debo calcular la masa molar, ¿ya? En este caso de NaCl. Na o sodio, ¿cierto? Pesa 23 gramos mol y cloro 35 gramos mol. Sumamos, ¿cierto? Y eso nos va a dar 58 gramos mol. Nuevamente, el uso correcto del factor de conversión. ¿Qué me están pidiendo? Los gramos. Por lo tanto, yo sé que van a ser los gramos los que van a ir arriba. Por lo tanto, y por esto, ¿cierto? Va a ser 58 gramos que pesa cada mol dividido en un mol. Un mol pesa 58 gramos. Mol se divide con mol y la unidad de medida desaparece y nos queda 3 por 58 y eso nos da 174 con la unidad de medida gramo, que es la que me pidieron, ¿ya? Nos quedan entonces estos ejercicios, determinar cantidad de moles para, ¿cierto? Todo eso, y determinar la cantidad de gramos para
esa cantidad, ¿ya? Entonces, si quieren saber si lo hicieron bien o mal, nuestro horario de consulta, yo voy a estar respondiendo todas sus dudas, podemos revisar los ejercicios si lo desean, así que en eso quedamos jóvenes, que estén muy bien y nos vemos en clase.